Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, amados hermanos? Aquí vamos a conversar ahora en este canal de preterismo cronológico un poquito de la ciudad de Jerusalén. La Jerusalén que está escrita en el libro de Apocalipsis en el capítulo 17. Allí el nombre que tiene esta ciudad, por causa de los pecados que han practicado los hijos de Dios en esa ciudad, después de haber sido una tremenda ciudad en los días de David, allí tiene un nombre completamente distinto. Tiene un nombre en la frente que dice Babilonia, la madre de las rameras. Y los hijos de esa ciudad, los habitantes, eran reyes de la tierra, futuros reyes de la tierra. Pero vamos a conversar qué pasaba en los días en que Jesucristo vino a Jerusalén. Cuando entra Jesús a Jerusalén, Él dice allí en Mateo capítulo 23, verso 37. Dice que Jesús entró a esa ciudad y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Parece que se estaba despidiendo el Señor de Jerusalén en ese tiempo. Y en otra parte, en el libro de Lucas, en el capítulo 20 o 19, en el capítulo 19 de Lucas se relata algo parecido también. Dice que Jesús, entonces le dice a algunos de los fariseos de entre la multitud, le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, sobre la ciudad de Jerusalén, diciendo: Oh, si también conocieres a los menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora éste ha encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, ya tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra que no sea destruido, porque no conociste el día de tu visitación, el día en que Jesús vino por ella, no lo conoció. Esto tiene relación con aquella frase que dice la Escritura, que Dios endureció el corazón de ellos, para que con sus ojos no vieran lo que estaba sucediendo. ¿Me entiende? Para que con sus oídos no comprendieran lo que se estaba diciendo, para que creyeran con el corazón. La fe es la que iba a salvar a los israelitas y no las obras de su ley. Entonces, en esta ciudad de Jerusalén iba a ocurrir algo terrible, tremendo en esa generación, a pocos años después de que Jesús hubiese subido al cielo. Porque quiero que piensen algo, hermanos amados. La Escritura dice que el Mesías, el Cristo, tenía que cumplir todas las cosas escritas. Y en todas esas cosas eran muchas promesas que Dios había hecho por los israelitas para darles un reino nuevo y que reinaría con ellos y estaría con ellos para siempre. Pero claro, los hombres pensaban que se trataba de este mundo, que Jesús vendría a este mundo y gobernaría como gobernaban los hombres en este mundo. Pero no era eso, porque Jesús venía como Dios. Y Dios no puede habitar en medio de la tierra, en medio de los hombres, porque no puede simplemente. Él vive en un estado mucho mayor, mucho lleno de gloria, de poder, entonces vive en los cielos. Entonces el hombre es el que tiene que ir a los cielos. No es Dios el que viene a esta tierra. Lo que hace Dios es venir a buscar a los hombres que van a entrar en su reino.
así como Moisés fue enviado a Egipto para sacar a un pueblo de esa tierra y llevarlos a otra, a la Canaán terrenal. Pues asimismo es que Jesús viene para sacar de este mundo, que todo el mundo es comparado con Egipto, y llevarlos a un lugar celestial. Es decir, más allá de lo visible, más allá de las cosas visibles, para llevarlos al mundo invisible. Porque sepa usted, mi querido amigo y amiga, que precisamente en ese mundo invisible es donde vive Dios. Y los hombres de allí vinieron, todo ser viviente viene de allí y retorna allí después de pasar 70, 80 años en este mundo. Así está escrito, pero la gente no conoce estos secretos. No puede lograr entender esto que está escrito en la Biblia. Salomón dijo, Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no puede comprenderlo. Y eso es cierto, el hombre no puede comprenderlo, el común de los hombres no logra comprender cómo es que, siendo espirituales los hombres y las cosas, siempre siendo espíritu, vienen a vivir a la materia y luego pasan de este estado y vuelven al espíritu. Y al volver al espíritu vuelven como lo que fueron estando en la materia porque se formaron en la materia, en la carne nosotros, por supuesto. Así es que mientras estamos aquí somos duales, somos dos. Cuando viene Jesús, entonces dos habrá en el momento de la muerte. Y uno será tomado y el otro será dejado. Se refiere a esas dos personas que estamos en esta misma persona. Somos dos y somos uno. Pues bien, la ciudad de Jerusalén también es dos y también es una. Hay una Jerusalén que está ahí en la tierra de Palestina. Pero desde esa tierra también brotará, digo porque estoy basándome en la escritura, ha brotado, ¿no es cierto?, de esa ciudad una nueva Jerusalén para vivir en los cielos, porque las cosas se regeneran. Es como si resucitaran las cosas también. Porque todo está hecho de lo mismo, mi querido amado hermano y amigo. Todo está hecho de lo mismo. Y si todo está hecho de lo mismo, pues todos pasamos por lo mismo. Por eso la escritura, en las palabras de Jesús, dice, cuando venga el tiempo de la regeneración de todas las cosas, él pudo haber dicho de la resurrección de todas las cosas, pero hay una diferencia entre lo que tiene vida y lo que no lo tiene, pero ambas cosas pasan al otro mundo. Bien, entonces la ciudad de Jerusalén, en los días de Jesús, ya había colmado la paciencia de Dios y estaba sentenciada a desaparecer. Por eso lo que acabo de leer está diciendo que esa ciudad va a ser destruida. Pero va a ser destruida una vez que Jesucristo haya pasado por los 3 años y medio de predicación, haya muerto, resucitado y 33 años después vuelve. Porque el total de los años que tiene Jesucristo para cumplir esta obra es de 40 años, ya que Él es ungido a los 30. 40 y 30, entonces son 70. Y 70 años son los años que una persona debe vivir en esta tierra aproximadamente. Los más robustos, dice el apóstol, dice David, llegan a los 80. Y el pecador que de 100 años muere será maldito. O sea, no hay que llegar a los 100 años. Entonces, amados hermanos, la ciudad de Jerusalén, en los días de Jesús, estaba mal ante los ojos de Dios. Y los habitantes que estaban ahí, que eran los hijos de Dios, iban a ser rescatados, iban a ser redimidos, rescatados. Otros serían pasados por el sedazo o por la gran tribulación. Sí, con el propósito de purificarlos, Dios los pasaría por el arnero y los probaría como se prueba el oro en el crisol. Los pasaría por el fuego. Así que habría salvación por gracia, que son los que creyeron en la gracia de Dios, en la palabra de Dios, y se salvarían otros por fuego, los que pasan por la tribulación, que es aflicción, dolor, hambre, pestilencia y un montón de cosas. Eso es lo que le sucedió a los fariseos por no aceptar la gracia. Entonces hay dos salvaciones, dos formas de salvarse en aquellos días, y por supuesto a través del tiempo también los hay hasta el día de hoy. Después de haber leído entonces la sentencia de muerte de esta ciudad de Jerusalén, vamos a leer la
el libro de Apocalipsis en el capítulo 17, porque allí es más fuerte lo que dice Dios desde lo alto. Allí dice en el capítulo 17 que esta ciudad de Jerusalén tiene un nombre en la frente. Y es, a ver, me permiten un segundito. Voy donde dejé mis lentes para ver. Ok, aquí está. Entonces dice así. Desde el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente un nombre escrito en misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, dice Juan, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que lo trae, o que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Quiero decirles, hermanos, que la bestia generalmente siempre es un rey de una gran nación. 4 grandes imperios son los encargados de destruir a la ciudad de Jerusalén, o de destruir a Israel como reino, como reino en este mundo, a Israel y Judá. 4 grandes imperios fueron encargados de eso, pero las figuras que mostraban esas visiones de Daniel o esas profecías de Daniel eran figuras de bestias que representaban reyes de esos imperios. Por ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor era un oso, parece. El rey de Grecia. A ver, sí, el rey de Grecia era un macho cabrío en una de sus visiones. Y un carnero que tenía 2 cuernos eran los reyes. Esos 2 cuernos representaban 2 reyes de Medo y Persa. Sí, los medos y los persas estaban unidos, porque ellos destruyeron o derrotaron a Babilonia. Pero después vino entonces Alejandro Magno, que era un macho cabrío que tenía un solo cuerno. Y este macho cabrío duró poco tiempo también, porque el reino de Alejandro Magno duró poco tiempo. Pero en vez de eso, ese único cuerno que tenía este macho cabrío, que era el rey de Grecia, le nacen 4 cachos, 4 cuernos, y eran 4 pequeños reinos que se tomaron el poder después de la muerte de Alejandro Magno. Y ahí vienen los seleucidas, y de los seleucidas nace este Antíoco IV, que fue una verdadera bestia, un rey que se convirtió en un verdadero asesino de cristianos, porque entró a la ciudad de Jerusalén y estuvo 3 años y medio haciendo pero terribles cosas contra los judíos. Llegó a castrar a los judíos, ¿entiende? Para que no se reprodujeran los judíos. Era tal el odio que tenía contra los judíos este rey Antíoco IV, que provocó la ira de Dios, y Dios le envió una enfermedad en sus testículos también, ya que él cortaba los testículos de los hebreos, así que él se enfermó y se pudrieron sus testículos, y el olor, dice el libro de Macabeos, la hediondez que le salía de estos testículos, de sus testículos, era tan fuerte que ni siquiera sus guardaespaldas se podían acercar, y estaban a cierta distancia de él por el olor que hedía. Entonces dice que este hombre clamó a Dios como arrepentido por lo que había hecho, y Dios no tuvo misericordia de él, sino que lo mandó al abismo. ¿A quién? A Antíoco IV, 167 años antes de Cristo, por haberse comportado como un anticristo, porque hizo en la ciudad de Jerusalén las peores cosas contra los ciudadanos, que eran el pueblo escogido de Dios, de todas maneras. Pues esta bestia fue echada al abismo, y ahora dice la Escritura en el libro de Apocalipsis: saldrá del abismo, será suelto. Esa bestia que era,
que en ese momento de mostrarle la visión a Juan no lo es, va a venir poco después y se va a meter en un hombre, una especie de reencarnación en uno de los reyes que tiene en ese momento el reino de Judá, y entonces va a hacer también las mismas cosas o muy parecidas a las que había hecho Antíoco IV, esa bestia que estaba en el abismo. Bien, seguimos entonces. Y dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Así que esto en ese momento está convirtiéndose en una profecía, esto que está diciendo el ángel a Juan. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y lo otro no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ese detalle, amados hermanos, está revelando de que la visión que le está mostrando el ángel a Juan es cuando hay 5 de los Herodes muertos ya. Entonces está esta visión durante el reinado del 6º de los Herodes, porque la mujer está sentada sobre unos reyes que tiene el imperio romano en ese momento en la ciudad de Jerusalén. No están en Roma, no tiene nada que ver Roma aquí. Roma es el imperio, pero los reyes están gobernando en la ciudad de Jerusalén. Por eso traen a la mujer. O sea, está relacionado con la mujer estos reyes. Después dice, la bestia que era y no es, también es el 8º. Ahí es donde aparece este anticristo que había hecho de las suyas y cosas horrendas en la ciudad de Jerusalén 167 años antes de Cristo. Ahora, en la gran tribulación de los judíos, entre el año 67 y 70, esto es lo que ocurrió. Y los 10 cuernos que has visto, dice, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que 10 países pequeños de estos países que habían rodeando a Jerusalén se juntarían todos y le darían toda su fuerza y su poder, es decir, el apoyo militar para que la bestia, esta bestia que entraría en ese momento a esta ciudad de Jerusalén, la destruyan y sobre todo al reino judío. Entonces dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Pero estamos en el capítulo 17, pero habíamos pasado por el 11, y en el 11 dice lo mismo que está, o sea, refiriéndose al mismo tiempo o la misma época, dice que hay 2 testigos, dice, el título acá es los 2 testigos. Dice aquí que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. O sea que los mismos gentiles a los cuales Jesús se refería cuando entró a la ciudad de Jerusalén y cuando dijo Jesús que los enemigos se tomarían la ciudad y hollarán la ciudad, dijo, y matarán a sus hijos, pues aquí está la misma situación relatada de otra manera. Y entonces dice, la ciudad santa, por 42 meses se la tomarán los gentiles, que son los romanos. Y les daré a mis 2 testigos, es decir, a los israelitas y a los judíos, les daré que profeticen por 1260 días, que son 42 meses, que como acaba de decir, son exactamente 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de toda la tierra. Siempre en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que los 2 olivos son Israel y Judá, o Efraín y Benjamín. ¿Por qué? Porque Efraín estaba en el grupo de los 10 que estaban en Samaria y Benjamín estaba junto a Judá en Jerusalén. Así que habían 2 pueblitos, 2 tribus en el reino judío y 10 tribus en el reino de Israel. Esos 2 pueblos son los 2 testigos. Entonces dice en el 6, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva
en días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, los 3 años y medio de gran tribulación, dice, la bestia que sube del abismo, o sea, la misma bestia de la cual está hablando en el capítulo 17. Ese que yo acabo de decirles a ustedes hace un rato, de que se llamó Antíoco IV, el cual había sido echado al abismo 167 años antes de Cristo, ahora saldría de ahí para meterse en el corazón de uno de los 2 reyes que entraron de Roma y entonces hacer estas cosas graves, esta matanza, como lo había hecho ese Antíoco IV. Entonces dice, y sus cadáveres estarán en las plazas. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra los judíos y israelitas, y los vencerá y los matará. Nota usted que en el capítulo 17 dice que estos pelearán con el Cordero. Pues posteriormente a esta matanza de judíos, hay una pelea entre el Cordero contra ellos y entonces el Cordero los vence a estos. Pero esto que está sucediendo aquí es todo lo contrario. Aquí estos le dan el poder a la bestia para que mate a los hijos de Dios que están en la ciudad de Jerusalén. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, este tiene otro nombre. Aquí no es la madre de la ramera, porque aquí tiene otra característica, es otra la arista por la cual se está mirando lo que va a suceder en Jerusalén. Y entonces dice, en sentido figurado, es Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue eso? En Jerusalén. O sea que esta misma ciudad, en la cual en el capítulo 17 se llama la ramera, pero eso es por el juicio que cae sobre ella. Pero aquí está desde otro punto de vista la misma profecía diciendo de que la bestia los atacaría y los mataría en la ciudad de Jerusalén. Y entonces dice, y los pueblos y las tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que nadie los sepulte. ¿Ve? Entonces dice, y los moradores de la tierra se regocijaron. Los moradores de la tierra, es decir, cuando ya han matado a los judíos, los que quedan son los romanos, son los que quedan vivos. Siempre en una guerra, los que ganan quedan vivos y los que pierden acaban de morir. Entonces aquí están muriendo los judíos y ellos son cadáveres, pero los romanos son los testigos que vieron esos cadáveres. Y entonces dice, se alegraban ellos, porque decían, por fin hemos matado a estos a estos fanáticos, que siempre hablan de Dios, de Jehová y todas esas cosas. Y se enviaban regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días, cuando hayan terminado su testimonio, dice la Escritura, ¿qué pasó aquí? Dice, entró espíritu de vida en esos cadáveres. Espiritualmente, hermanos amados, se refiere al espíritu, no a los huesos, no a la carne ni a los huesos. Al espíritu le entró vida. ¿Y qué pasa? Y oyeron. Y entró gran temor sobre los que los vieron. ¿Quiénes los vieron? Pues los otros muertos. Los otros muertos que no eran cristianos. Porque también murieron gente que no lo era. Entonces dice, y oyeron una gran voz desde el cielo que les decía, subid acá, resurrección. ¿Cuándo fue entonces la resurrección? Si estamos hablando del año 70. ¿Qué dice Mateo capítulo 29? Inmediatamente después de la matanza de aquellos días, esta matanza, dice la Escritura, el sol se oscurece, la luna no da su resplandor y entonces aparece el Hijo del Hombre con poder y gloria y los sube y los resucita. La resurrección es inmediatamente después de acabados los 42 meses de gran tribulación. Días exactos, 1260 días. Entonces dice, y oyeron una gran voz en el cielo que les decía subir acá y subieron al cielo en una nube, que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4. Hermanos,
No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Ellos van a resucitar primero, nosotros último, pero juntos subiremos al cielo y estaremos en una nube, dice, para siempre. Bien. En aquella hora hubo un gran terremoto, dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por 7.000 hombres más o menos murieron en ese momento. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ahí pasó. Falta otro entonces, después de esto. Pero aquí estamos viendo que en la ciudad de Jerusalén estaba ocurriendo todo esto. Desde este punto de vista aquí no es la ramera, pero desde el punto de vista del pecado que se practicaban ellos, sí era la ramera. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahí es donde se produce la gran resurrección en el final del año 70, 71, y entonces son bienaventurados todos los que mueren posteriormente en la fe de Jesucristo. Ahí comienzan a resucitar muertos durante todas las épocas en que se existe sobre la faz de la tierra. Solo los cristianos suben al cielo, por 1000 años no pueden subir los otros. Los que no creen en Cristo durante todo ese milenio no suben. Así es que se produjo una gran resurrección en un solo día, como dice Isaías 66. Bien, ¿qué más podemos decir acerca de la ciudad de Jerusalén? Estábamos en el capítulo 17. En el versículo 18 dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. No que tenga poder sobre los reinos del mundo. Los reyes de la tierra son los habitantes, los hijos de Dios. Miren lo que dice acá. ¿Dónde fue que vi eso? Venid, dice la Escritura, una invitación que hace un ángel. Un ángel. ¿Dónde lo vi? En el capítulo 19, creo. Claro, en el capítulo 19. Miren lo que dice. Y vio un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves. Mire lo que dice el ángel a las aves en aquel momento cuando han dado muerte los romanos a los judíos. Dice, venid a las aves, venid aves, aves que comen carne, ¿cierto? Aves de rapiña. Congregaos a la gran cena de Dios. Dios les tiene una cena. ¿Y qué les ofrece? Para que comáis carne de reyes. O sea, la carne de los cadáveres de los hijos de Dios, de los israelitas, de los judíos. Se la está ofreciendo Dios a las aves. Porque la carne y la sangre no entran al reino del cielo, pero servía entonces para alimentar a las aves. Como acá dice en el capítulo 11 que los romanos no permitieron que sean sepultados, pues se los comieron los aves. Pero eso era una invitación que Dios le hizo por medio de este ángel a todas las aves de rapiña. Entonces dice, vengan a comer carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, dice, libres y esclavos, pequeños y grandes. Carne de grandes, pequeños y grandes y esclavos. Esa carne es ofrecida por Dios como una gran cena a las aves. Porque es horrible y horrenda lo que dice en muchas partes de la Escritura sobre aquel gran día terrible de Jehová. Y entonces dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo. Otra vez se reunieron, ya resucitados. Mira lo que dice. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, que ya eran reyes, ya estaban al otro lado, y también estaba la bestia al otro lado. Fue apresada, y con ella el falso profeta. O sea que el rey murió en esa época. Entonces no fue Tito el rey que estaba aquí. Entonces otro. Y los reyes de la tierra estaban resucitados ya. Y entonces dice, y el falso profeta era uno de los grandes fariseos, sacerdotes. Dice que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre espiritualmente. Eso ya fue después de este mundo. Entonces, amados hermanos, la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70 con todos estos juicios que indicaban que había llegado su fin para el reino de Israel. También murieron entonces sus habitantes. Sus sacerdotes también murieron. Entonces, ¿qué pasó con el pacto? Si el pacto tenía que tener templo, el pacto tenía que tener gente que adorara en el templo, ya todos muertos, con las autoridades que eran los sacerdotes, todos muertos. ¿Dónde queda el pacto? Pues se acaba, se termina. ¿Y qué era lo que el pacto tenía como estatutos? Leyes. ¿Sirven? Pues caducaron también las leyes. Las leyes que eran por ese pacto dejan de estar, porque no hay ni templo, ni ciudadano que adore en el templo, ni sacerdotes, ni levitas. No había nada que ministrara estas cosas que la ley exigía. Así que la ley llegó hasta ahí. ¿Cómo lo había dicho Jesús? La ley y los profetas llegan hasta Juan. Pues ¿cuándo terminan definitivamente? Cuando todos los que la trataban de ejercer o de llevar a cabo y de ofrecer esos días de sacrificio diario, todo eso, que eran los habitantes, pero todos ellos murieron. Entonces eso es el fin del pacto. Y eso es lo que anuncia el apóstol Pablo en Romanos 8, que dice que ciertamente cuando ya hay un nuevo pacto, que ya estaba en vigencia, pues el Cristo ya había muerto, así que lo que estaba corriendo era el nuevo pacto. ¿Y qué decía el nuevo pacto? Todo pecador que cree en Cristo tiene vida eterna, a diferencia del antiguo pacto que decía, el que haga lo que la ley dice, por ella vivirá. No pudo más eso, no pudo más eso. Venció entonces la ley de Cristo. Ama a tu prójimo y ama a tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y cree en Cristo y Él hará todo lo imposible. Todo lo que tú no puedes hacer, Él lo hará. Es más o menos eso lo que quería conversarles en esta oportunidad acerca de Jerusalén. Y por supuesto hay unas otras cositas que también se suman a este conocimiento preterista. Así es que, amados hermanos, los sigo invitando para que sigan viendo videos de preterismo cronológico en su canal. Bendito sea Dios. Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.